Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me llamo Hannah Hollenberg y soy especialista en política con el Instituto Fronterizo Esperanza, también conocido como Hope Border Institute. Es mi gran placer hoy poder presentar a Laszlo Bosch y Cash Mural. Son activistas maya y Xil de Guatemala que ahora están viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua, como solicitantes de asilo político bajo el programa Permanecer en México o MPP. Tenemos el gusto de haberlos conocido por medio de nuestro trabajo en Hope. Su historia de lucha para los derechos humanos de pueblos indígenas en Guatemala, en particular los sobrevivientes del genocidio en los 80, es inspiradora, pero también provoca una conversación muy importante sobre el papel del Estado en perseguir a pueblos indígenas y a sus defensores y las políticas xenofóbicas que ahora existen en los Estados Unidos. Hoy nos van a compartir su historia sumamente poderosa sobre la lucha por la justicia en Guatemala. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Laszlo Bosch y Cash Mural. Este webinar es parte de nuestra celebración del Día Mundial del Migrante y del Refugiado, que se celebró el 27 de septiembre, el pasado domingo. El Papa Francisco dedicó ese día a los que son obligados a huir de sus países. Muchos de ellos han llegado a la frontera de El Paso y Juárez en los últimos años, pero una ola de política anti-inmigrante los ha detenido en la frontera sin poder avanzar, y esto constituye una violación muy grave de sus derechos humanos. Y para nosotros en Hope, cada día es el Día del Migrante y del Refugiado. Hope también forma parte de una red muy importante de activistas y organizaciones basadas en Estados Unidos, México, Guatemala y El Salvador. Junto con Fe en Acción, estamos liderando una iniciativa que fue formada para entender las causas raíz de la migración y desarrollar una serie de propuestas para mejorar las condiciones de vida en los países de origen, para que nadie se sienta obligado a huir de su comunidad y a buscar una nueva vida en otro país. Hoy vamos a hablar por una hora con Laszlo Bosch y con Cash Mural, y al final vamos a tomar 15 minutos para preguntas. Entonces, si tienes una pregunta, por favor compártela en el chat y mi asistente Daniel me los va a mandar y de ahí podemos contestar esas preguntas que tienen. Bienvenidos, Cash Mural y Laszlo Bosch. ¿Se pueden presentar y describir un poco su comunidad en Guatemala y sí, quiénes son? Muy buenos días a todos. Gracias por estar presente y pues el interés de cada uno de ustedes para escuchar la plática que vamos a tener con ustedes durante la hora. Pues mi nombre maya y Xil que se ha mencionado es Cash Mural. Buenos días, mi nombre nativo es Laszlo Bosch. En mi comunidad pues se encuentra más o menos alrededor de 20 kilómetros de la cabecera municipal de Nevaj, de donde queda ubicado mi comunidad. Pues es un gusto estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Excelente. Su comunidad tiene una historia muy profunda de activismo y de lucha por los derechos humanos y la dignidad de las comunidades indígenas. Háblanos un poco de su historia y de cómo llegaron a ser activistas. Pues la mera verdad, para contestar y estar compartiendo con ustedes, mi comunidad es una comunidad muy aislado, vulnerado ante distintas formas, puede ser de sus necesidades comunitarias o las políticas del Estado, lo sorprenden porque esa es una comunidad que le hace falta la información diaria de un plan que maneja el Estado. Pues mi comunidad desde los años 70 hasta los 80, pues es una comunidad que fue perseguido por la política del Estado
con los ejércitos y tuvieron que deshacer la comunidad, es decir, masacraron familias, exterminaron con las cosechas de las familias, hasta incluso los sobrevivientes o los que sobrevivimos tuvimos que refugiarnos en la montaña. Hay quienes que se tuvo que refugiarse también en otros países y es por lo mismo algunos de los sobrevivientes se ha mantenido esa resistencia en el mismo lugar, aunque ya no como antes, porque después de todo, las masacres, la tierra arrasada que provocó el ejército de Guatemala hacia la comunidad, pues se volvió a reconstruir, pero esa es la forma, la manera del ejército o de la política del mismo Estado. Pues, y aún ahí sigue resistiendo, manteniendo las familias o los sobrevivientes en esa comunidad, aunque ya no en la manera que se diga, aunque ya es un bajo control, es decir, nos controlan nuestra salida, la entrada, pues vamos con esto, los sobrevivientes, porque nos tuvimos que organizarnos, se organizó los señores, las señoras, los jóvenes para construir o tejer a lo que es el tejido social y construir a lo que es una justicia transicional. Es por lo mismo se haya escuchado de que haya testigos de un caso por genocidio y eso sí costó, aunque se ha costó vida a los que fueron masacrados y se está costando vida de ser sobreviviente y de ser testigo de ese caso por genocidio. Esa comunidad, como vuelvo a repetir, vivió masacres de los vecinos de esa comunidad, vivió la quema de cosechas en esa comunidad. Fue una comunidad muy destrozado, es como que muchas de las familias perdieron sus tierras o perdieron todo, según el mismo Estado, como que pudo exterminar totalmente la comunidad en sí, pero a lo cual no fue en lo que estaban pensando y de repente salimos con la historia de cada comunidad que seguimos resistiendo y luchando y hasta buscar o encontrar con una no repetición más. Gracias. Y entonces los efectos de lo que sucedió en los 80 siguen siendo muy presentes hoy en día. Y es por eso que ustedes están aquí con nosotros hoy. Cash Moral, ¿nos puedes platicar un poco de tu historia de ser activista? Pues muchísimas gracias para compartir la historia de cómo uno llega a ser activista. Pues uno tiene que saber el origen de su comunidad, el pasado de la comunidad, la vivencia actual de la comunidad. Muy brevemente, antes de contar el cómo uno llega a ser activista, quisiera pues brindar unos datos importantes sobre el contexto de la región, muy breve, y algunos datos muy puntuales. Pues la región Ixil es uno de los más golpeados durante el conflicto armado, pero no solo fue en los años 80, sino que pues durante la llegada de los españoles. La región Ixil vive en 3 municipios, las cuales son Nevá, Chajul y Cotzal, las cuales pues fueron denominados como el Triángulo Norte. Ese es un nombre que le puso el ejército de Guatemala a esos 3 municipios. Bueno, la extensión territorial de la región Ixil pues son como 1.480 kilómetros cuadrados, en la cual habita la población Ixil desde hace más de 2.500 años. La población Ixil ha estado habitando esas tierras. El contacto con el mundo exterior pues siempre ha traído problemas a la región Ixil. Durante la llegada de los españoles en 1930, que es la fecha que llegaron los españoles en la región, pues la región Ixil contaba con un habitante de 25,000 y de la cual pues durante la llegada de los españoles pues
bajó a 4.000 habitantes. Pues ahí la comunidad de Ixil siempre ha sufrido constantemente las atrocidades por parte del sistema que nos está oprimiendo. Entonces, pues posterior a la llegada de los españoles, pues llega la privatización de las tierras, de las tierras aptos para cultivo, las cuales fueron acaparados por la producción del café europeo, y pues hasta el momento pues la comunidad pues está muy reducido en cuanto a la extensión territorial, por la cual pues la mayor parte de esas tierras fueron ocupadas. Entonces la región Ixil en la actualidad pues cuenta con abundante riqueza natural, hablando de bosque, ríos, montañas, pues es la cuales pues cuenta la comunidad de la región Ixil. Son 450 kilómetros cuadrados de área boscosa, la cual pues representa el 91% de la reserva natural a nivel nacional. Entonces es por eso pues eso atrae a las transnacionales, a las multinacionales, pues para llegar en la comunidad con la cual pues de explotar los bienes del pueblo Ixil. Entonces es por eso cuando uno se da cuenta de esos datos importantes, y también con la historia, con la educación que nos brindan los abuelos, las autoridades, pues uno se va acercando a la realidad, y uno se va interesando de defender esos bienes que desde hace cientos de años nuestros padres lo han defendido, lo han conservado. Pues no es justo que ahora pues llegue alguien a robar y a explotar esos bienes. Es por eso que uno pues entra en este asunto y pues se compromete para ser un defensor de derechos humanos y de la madre tierra. Así es como pues uno va madurando y entrando en el activismo. Algo muy interesante es que ustedes representan, bueno, en mi mente ustedes representan como dos generaciones de activismo, pero la verdad es que hay una gran historia de este tipo de lucha en su comunidad. O sea, es como un patrimonio cultural, esa resistencia. Entonces ustedes tienen esa herencia de la lucha y lo han seguido con esa batalla, ¿no? László, tu activismo se ha centrado en los impactos fuertes de la guerra civil de los años 80 y del genocidio contra los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos incidir para exigir justicia y dignificar a las víctimas del genocidio? Pues con la pregunta que me hace, pues lo puedo resumir, y hasta incluso eso es un poco difícil, porque se ve de que hoy en día estamos viviendo a lo que es, bueno, en primer lugar vivimos un genocidio, pero hoy en día lo seguimos o lo estamos viviendo un ecocidio, porque esto no nos ha dejado en paz, pues para incidir, para que nosotros estemos ya un poco más tranquilos, que no nos persiguen o que nos dejen libre con nuestro pensar, porque el libre de expresión, eso también como que nos han limitado. Eso es lo que hemos iniciado a tratar con los más sobrevivientes. Para que nosotros veamos esta parte, pues yo creo de que también es necesario que los mismos gobiernos, funcionarios del Estado, que se ponga oído a lo que se ha pasado y a lo que viene, es decir, que piensan en algo que ya sea constructivo, ya no sea, que ya no lo veamos casi de todo lo que se está dando, que es mucha persecución, que matan a líderes, a defensores de derechos humanos, como que siempre nos han visto como el enemigo. Y esto lo he dicho en varias ocasiones, y estoy seguro de que no están de acuerdo con escucharnos de esta forma, que nosotros no somos un resentido, es decir, no es aunque nos han tratado de esa forma. Si yo fuera alguien que quiero enmengar de todo lo que me han hecho, pues lo pudiera hacer,
Es decir, no tendría por qué hablar, no tendría por qué ponerme a una exposición para que me vean antes de que yo actúe, ¿verdad? Pero no es eso lo que nosotros tratamos de construir, es que haya una justicia transicional y que esa justicia transicional y que se quede como un precedente. Ese precedente ya marca que sí, pasó esto, y esto lo he dicho también de que los futuros militares, pues que lo piensen mucho, si quieren actuar en contra de los pueblos originarios, un pueblo que no está armado, es decir, no piensa en la violencia, más solo piensa en cómo sobrevivir, porque los pueblos originarios no dependen del Estado, es decir, no estamos esperando que el gobierno del Estado de Guatemala nos mantenga, es decir, que me dé comida o que me dé de todo, hasta incluso en la constitución política de la República existe de que nos tienen que proteger, nos tienen que dar seguridad, nos tienen que dar la educación, la salud y todo. Hasta eso no existe, pero igual no estamos chillando a cada rato por eso, sino que más bien estamos tratando de sobrevivir así con la comunidad en general. Pues lo más que me queda es motivar, ¿cómo se llama? Los más jóvenes, o sea, los jóvenes futuros, que no se dejen de engañar, es decir, que se informen. Yo creo que es una obligación y también es un derecho que nos escuchan como jóvenes también, porque a veces con la misma información, la noticia que saca el Estado, eso es algo en contra de los pueblos originarios, pero a veces que con eso nos confunden para que nos quedamos callados, para que nosotros no hagamos nada en contra o a favor. Y por eso de que yo digo, sí, hay mucho que hacer, es decir, hay que ser, como se llama, un gran precedente en el sentido de que haya lugares donde se informen esos jóvenes ahora, porque como vuelvo a repetir, o sea, la idea ahora es de que ya no haya una repetición, porque de todo lo que yo sufrí, y esto no quiero que mis hijos o que mis nietos vuelvan a vivir lo que yo viví, o todo lo que no logré de mis padres, y que los futuros niños que no los logren de sus padres también, y eso es algo de que sí, es mucho, pero yo creo de que si habrá alguna oportunidad donde me vuelven a preguntar algo también que es a seguimiento a esto, pues ahí voy a estar pendiente. Solo para puntualizar, pues algunas cosas que no logró mencionar Francisco, por ejemplo, sobre la dignificación. La dignificación no solo se trata de dinero, no se trata que le incentives al víctima. La dignificación se trata de cómo es, como él mencionaba, de cómo no se vuelva a repetir lo pasado, y también cómo es que las futuras y nuevas generaciones se den cuenta y escuchen de lo que ha pasado para no volver a caer en lo mismo. Se está pensando que sea parte de la educación de los niños, de los jóvenes, que se hable la realidad en las universidades, en las escuelas, en los espacios públicos, que el Estado reconozca que el Estado cometió esas atrocidades en contra de la población civil, una población que no sabía qué es lo que estaba ocurriendo, que no sabía que era una guerra, ¿verdad? Y son los que salieron como víctimas en ese enfrentamiento que pasó. Muy importante ese concepto de no repetición y no solo de como tener venganza contra las atrocidades, sino que construir algo mejor para el futuro y como una base de entendimiento y o sea, hay que entender esa historia para poder avanzar, para poder pasar a un futuro mejor. Cash Mural, tú eres uno de esos jóvenes que ha tomado la lucha como tu propia lucha. Y has trabajado mucho contra los megaproyectos que se están llevando en comunidades en Guatemala y también por toda Latinoamérica. Entonces te quería preguntar acerca de esas
megaproyectos y el impacto que tiene ese tipo de industria y el impacto de las multinacionales en esas comunidades. Y si ves una conexión entre esos proyectos y los cambios climáticos, ¿cuál es la situación ahí? Solo hablando en la región Ixil, porque sabemos que pues en la mayoría de los pueblos, no solo a nivel Guatemala, sino que en otros países, los que salen siempre afectados por la llegada de las empresas, pues son los pueblos originarios, los que tratan de sobrevivir en sus territorios, en sus lugares donde, como bien lo mencionaba Francisco, que son comunidades muy marginados por el Estado. Son comunidades muy discriminadas, son comunidades llamados indios cuando les conviene al Estado, que son términos racistas, pero cuando ya al gobierno y a las transnacionales les interesa, pues ya llegan a molestar a los indios para quitar lo poco que les queda de territorio. Entonces es por eso mismo que uno decide luchar, buscar la forma de cómo proteger lo que nos queda de territorio, porque si no lo hacemos, nosotros pues en algún momento nosotros vamos a quedarnos sin tierra, sin montañas, sin agua, sin bosque. Y los pueblos indígenas pues nosotros, nuestra identidad con la madre naturaleza es bien fuerte. Nosotros pensamos que sin tierra, sin agua, sin bosque, pues nosotros no podemos sobrevivir, nosotros no podemos tener vida. Entonces, a partir del 2000, después del enfrentamiento del conflicto armado, la región Ixil se convierte en corredor de las transnacionales. Según el dato del Ministerio de Energía y Minas, se tiene pensado construir 18 empresas en la región Ixil, hablando de minería, de hidroeléctricas, de las cuales 7 ya cuentan con licencia de explotación y las 11 pues cuentan con licencia de exploración. De los 7 que cuentan con licencia de explotación, de las cuales ya hay 2 grandes hidroeléctricas funcionando en la región, en comunidades donde ni siquiera no tienen energía eléctrica, en comunidades donde la comunidad vivía bien unida. Con la llegada de las transnacionales, la comunidad se divide. Hay algunos pocos trabajadores o hombres que logran entrar a trabajar en las empresas, se ponen en contra de la mayoría de la comunidad y la comunidad está muy dividida ahora. Después del conflicto armado, las comunidades empezaron a unirse de nuevo, a reconstruir el tejido social, a establecer sus autoridades, sus normas comunitarias, pero resulta que después de eso llegan las empresas a dividir de nuevo a las comunidades, pero no solo la división comunitaria. Sabemos muy bien que los trabajadores que vinieron de afuera, de otros lugares a trabajar en las comunidades, ellos tuvieron, como ellos no venían con sus parejas, pues ellos, en pocas palabras, se metieron con las mujeres en las comunidades, con las mujeres jóvenes en las comunidades. Y cuando terminó el trabajo de la empresa, los trabajadores se fueron, dejando a muchos niños abandonados en la extrema pobreza, porque antes la comunidad vivía bien, pero ahora que llegan las empresas transnacionales a explotar los bienes y la comunidad se queda en la extrema pobreza, entonces los niños se quedan abandonados en la extrema pobreza. Pero no solo eso, también muchos se quedaron con enfermedades de transmisión sexual por los trabajadores que llegaron en las comunidades. Aparte de eso, aumentaron la cantidad de cantinas y prostíbulos en las comunidades y en el municipio, porque los trabajadores en las empresas, algunos trabajaban de noche y de día se mantenían en los prostíbulos o en las cantinas, o trabajaban de día, de noche se mantenían en las cantinas y en los prostíbulos. Y eso se quedó en la comunidad, ya no se fue, enviciando a cientos de jóvenes los que trabajaron en la empresa. Y son algunos de esos problemas que la empresa trajo en la comunidad,
aparte de la destrucción de la madre naturaleza que se ve a simple vista. Entonces son todos esos problemas que nosotros queremos evitar en la comunidad. Nosotros no queremos que eso siga en las comunidades, porque si eso sigue, nosotros nos vamos a quedar en total destrucción, aparte de la pobreza extrema, y pues nosotros estamos debilitando nosotros mismos a la madre tierra, y después nos quejamos, y después muchos salen diciendo que no, pues esa es la voluntad de Dios. Cuando viene un desastre provocado, ya no podríamos llamarlo tan desastre natural, porque son desastres producidos por el ser humano. Ahora el sol quema demasiado, y cuando llueve, llueve demasiado hasta hay derrumbes. ¿Por qué? Porque nosotros, y no podemos negar eso, no necesitamos un estudio científico para decir que esos trabajos de la explotación de los bienes naturales, si tiene que ver o no tiene que ver con el calentamiento global. Sí tiene que ver mucho, tiene que ver bastante con lo que está sucediendo. Lo estamos viendo a simple vista. Los torres que transmiten la energía eléctrica que está producido en las comunidades, las mismas comunidades nos lo han dicho porque los hemos acompañado y ellos dicen, no, antes había buena producción de milpa, de frijol, de otros cultivos nativos que había en la región, ahora ya no, se secan. Ahora los árboles nativos que habían antes y donde ellos colocaron el torre para transmitir la energía eléctrica, se quemaron, se secan. Entonces, ¿de dónde viene toda esa problemática? Pues es a causa de lo que nos está causando las empresas, los megaproyectos que están llegando en las comunidades. Y eso nos preocupa bastante a nosotros como pueblos indígenas, porque nuestra identidad es con la madre tierra y nosotros creemos mucho que el creador y el formador del universo pensó sobre nosotros y nos lo dejó para que nosotros vivamos de la madre tierra. Nosotros no somos dueños de la madre tierra. De lo contrario, nosotros pertenecemos a la madre tierra. Por lo tanto, pues nosotros lo tendremos que cuidar bastante. Pues, ¿para qué? Pues con la finalidad de dejar una herencia para las futuras generaciones. Porque si todos vamos a ser egoístas y vamos a destruir todo lo que tenemos a nuestro alcance, entonces, ¿qué vamos a dejar a las futuras generaciones? ¿De qué van a vivir las futuras generaciones? Esa es la preocupación de nosotros. Sí, es muy interesante como algo, como un proyecto no solo tiene esos efectos ambientales, sino que también ves todo este como flujo o sea, rompe el tejido social y causa esta división y tiene como una serie de efectos secundarios. No sé si hay algunas empresas que nos puedes mencionar o si hay proyectos específicos, o sea, ¿cuáles son estas multinacionales que han entrado? ¿Están basadas en los Estados Unidos o en Canadá? ¿O nos puedes hablar un poco de este tipo qué tipo de proyectos llevaban y de dónde vienen estas empresas? Nosotros principalmente hemos luchado contra empresas que vienen de Estados Unidos, de Canadá. La mayoría de las empresas canadienses tienen que ver mucho con la explotación minera. También hemos luchado con empresa mexicana que tiene que ver también con la explotación minera. Y pues las hidroeléctricas, pues según tenemos entendido, los dueños son, bueno, los inversionistas son como hondureños, pero sabemos muy bien que lo que ellos producen pues es para afectar en otras regiones, porque para la explotación minera pues se necesita mucha energía, pues ellos llevan la energía para dañar a otros pueblos en otros lugares. Nosotros, un ejemplo muy claro que luchamos en contra de la empresa canadiense para la explotación de un mineral que se llama varita. Y según la información que nosotros teníamos, ellos querían ese material para extraer petróleo.
y pues los que sabemos, los que conocemos, pues ese material se necesita, como hay un capa abajo de la tierra, según los expertos, que es como una roca bien fuerte y que necesita perforarse para extraer el petróleo. Entonces ellos necesitan ese material que nosotros tenemos en la región para el proyecto de la fracturación hidráulica, el fracking que le llaman. Entonces, y si nosotros no hubiéramos luchado en contra de esa empresa, entonces ellos hubieran dejado un daño, un gran impacto ambiental a nuestra comunidad para ir a hacer daño en otros lugares, porque ese mineral no se iba a quedar en Guatemala, sino que iba a ser embarcado en las costas de Estados Unidos, posteriormente llevado a Canadá. Entonces, nosotros ganamos esa lucha y seguramente apoyamos a la lucha de los pueblos en otros lugares. Entonces, también hay inversionistas españoles. Uno de los ejemplos bien claro ahora con el compañero Bernardo Cal es un quechí que lleva 2 años encarcelado por defender el río Oshek. Entonces, los dueños de esas empresas son españoles. Es un famoso que ha sido técnico del equipo Real Madrid. Entonces, ellos son los inversionistas que han llegado ahí en la comunidad y el compañero está ahora, lo han sentenciado a 7 años de cárcel, mientras la hidroeléctrica sigue avanzando y funcionando en la región y el compañero está siendo encerrado y sigue encerrado y supuestamente va a cumplir 7 años de prisión. Entonces, eso es lo que sucede. Nosotros sabemos muy bien que, bueno, la justicia guatemalteca pues está mal, está al lado de los que está haciendo daño no solo a la madre tierra, sino que a los derechos humanos. Sí, creo que hay como aquí en Estados Unidos o en Canadá no vemos cómo consumir todo tipo de productos tiene como una cadena de efectos una cadena muy fuerte de impactos en otros países y hay como todo un mundo de efectos y de daños que nunca vamos a ver y que nunca vamos a enfrentar. Ahora podemos hablar un poco de cómo llegaron a estar en Ciudad Juárez. Hemos hablado un poco de la persecución contra los defensores de los derechos humanos. Es un tema muy importante. Como han dicho, en vez de enfrentar a la historia de Guatemala, en vez de enfrentar al genocidio y la guerra civil, en vez de trabajar con los pueblos indígenas para crear un mejor futuro y una estructura para una vida sostenible, estos gobiernos han perseguido a ustedes, a defensores de derechos humanos, y esos pueden hablar un poco de cómo llegaron a estar en Ciudad Juárez y por qué están ahí ahorita y qué es lo que experimentaron en el camino. A ver, compartirles un poco, es un resumen. Cuando nosotros salimos, ¿cómo se llama? En nuestra región, en nuestra comunidad, ante un peligro, pues la idea era ya estar más un poco libres, pero a lo cual no fue así, es decir, estábamos bajo peligro cuando estábamos en Guatemala, ya cuando llegamos en México, pues igual es la misma situación que estuvimos viniendo a vivir, pues como decía hace rato, es decir, el mismo Estado persigue sus ciudadanos en Guatemala, pues igual me di cuenta de que aquí en México pues es lo mismo, son las mismas autoridades que abusan de sus autoridades en contra de uno. Pues es algo que me da mucho que pensar, es decir, nunca voy a estar libre o nunca vamos a estar libres los que somos defensores de derechos humanos o del territorio, porque nosotros cuando llegamos, pues nos topamos con los de las policías municipales, donde nos asaltan, nos maltratan, nos tratan, como dijo Gaspar hace rato,
que o sea, se encontraron con unos indios. Ese trato, eso es como nadie lo puede olvidarlo, porque como si lo vives en cuerpo y alma, pues nadie se te lo va a quitar. Eso es lo que nos pasó cuando estábamos en el transcurso de viaje. De todo lo que pasó con nuestro viaje, o donde estuvimos, o donde hemos estado viviendo durante los meses que ya llevamos llegando en México, pues siempre nos hemos encontrado con maltratos. Y esos maltratos, pues igual a veces nosotros también no nos sentimos a gusto con chocarnos con ese tipo de trato, pues hasta incluso dijimos de que los tenemos que denunciarlo para que vean de que los derechos humanos es universal, sea donde sea nos encontremos, pues que seamos respetados, porque igual nosotros no venimos a hacer daño a nadie. Lo que estábamos buscando, pues realmente es un lugar donde estarnos ya más libre, que se diga, pero a lo cual no. Del asalto que nos causó la policía municipal aquí en México, pues nosotros lo tuvimos que denunciarlo. Al denunciarlo, pues igual no fuimos aceptados, nos vieron como que lo que estamos haciendo era algo, es algo ilegal, no nos compete, es como que si estuviéramos denunciando o sea, nuestros padres. Eso es la idea que nos dieron de entender en la hora de poner la denuncia, en la hora de que nos respondieron también cuando queríamos poner la denuncia. Y pues en vez de que seamos recibidos con lo que teníamos que hacer, de poner una denuncia, pues que nos iban a detener, es decir, nos detienen, es decir, nos hacen callarnos más bien, que ya no sigas con esto porque te va a ir mal. Eso es el mensaje que nos estaban poniendo en ese momento. Pues bueno, donde nos pasó, donde sucedió eso sucedió en la fiscalía, donde nos tendrían que responder con la denuncia, denunciando la mala actuación de la policía. No nos recibieron. De ahí tomamos una decisión también de que es ya denunciar, seguir denunciando, es decir, denunciar lo que nos provocó la actuación de la policía municipal, ya denunciando la actuación de la fiscalía también ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y ahí es donde también estuvimos logrando una protección de víctimas, pero no queda, es como que donde estuvimos llegando, pues ahí terminó, sino que eso se iba a ir para más, pero dijimos, donde podamos, pues hasta ahí vamos a llegar, porque también se requiere tiempo, se requiere que nos vamos a dedicar a eso, y creo que también es exponernos más ante el peligro, si es porque le hubiéramos dado el seguimiento. Y siempre y cuando con el apoyo del abogado, pues él dijo de no, mejor si lo paramos aquí, porque igual se requiere más tiempo en darle trámite a esto, nos dijo. Pues hasta ahí llegamos, y eso es lo que hicimos durante los tiempos que ya llevamos aquí viviendo en México. Creo que Gaspar lo va a complementar. Entonces, huyendo de persecución como defensores en Guatemala, llegaron a México intentando llegar a los Estados Unidos en un momento en que el racismo y la xenofobia contra los migrantes está en un punto máximo. Esas actitudes que siempre han estado, que son básicamente una herencia como actitudes muy anti-inmigrantes, pero ahora con las políticas de estos gobiernos estamos en un punto en que no hemos estado por muchos años. Y por medio de este proceso y a causa de esta política se encuentran ahora en Ciudad Juárez en el programa Permanecer en México. La gran ironía siendo que, bueno, bajo este programa los solicitantes de asilo son obligados a quedarse en México para esperar su caso, pero la gran ironía es que ustedes enfrentaron un ataque en México y haciendo una denuncia también fueron penalizados por poner esa denuncia. Entonces son obligados a esperar en un estado, en un
país donde ya han sido asaltados por ser indígenas y por ser migrantes. Entonces están como entre una roca y otra roca. Es un gran ejemplo de por qué este programa de permanecer en México no tiene sentido, porque enfrentan peligro en México y también en Guatemala. Y bueno, se supone que en Estados Unidos también hay esa actitud muy anti-inmigrante. Bueno, como lo mencionábamos, todos nos estamos dando cuenta, todos no podemos ignorar una realidad que es muy visible. La gente que migra, que sale desde sus comunidades, son de una forma u otra expulsadas en sus comunidades. Esas personas no están en busca de mejores vidas, de mejores condiciones, porque la mejor condición era quedarse en sus comunidades, es quedarse en sus lugares de origen. Lastimosamente no hay una política de gobierno para proteger el bienestar de las comunidades. No hay ni siquiera las condiciones principales para quedarse. No hay acceso a salud, no hay acceso a educación. Muchas de las comunidades las comunidades postguerra son condenados a vivir en la pobreza extrema. Muchos perdieron sus bienes, sus tierras y viven en la extrema pobreza en la actualidad, y eso les obliga a muchas de las comunidades, a muchas de las personas a migrarse porque no tienen las condiciones para quedarse. Y los que están siendo perseguidos y criminalizados en el caso de nosotros. Y no es mentira los que saben, si hay compañeros o alguien que está siempre atento de las noticias que ha sucedido en Guatemala en la actualidad. Hace ya casi 2 meses que mataron a uno de los mejores compañeros nuestros, a uno de los mejores con quien trabajamos, que nos instruyó, que nos apoyó, y siendo que él no es guatemalteco. Es un compañero que vino del extranjero hace más de 25 años para quedarse y para apoyar a las comunidades más marginadas en Guatemala. Pues lo asesinaron. Hace bien poco, hasta menos de 2 meses lo asesinaron. Entonces, bueno, para nosotros no hay las condiciones para vivir. Salimos para protegernos, para salir del peligro, pero el peligro está en todos lados. Sabemos muy bien, y como yo bien decía, que es una realidad que no podemos ocultar, que obviamente no es toda la gente, pero sabemos muy bien que aquí en esta ciudad más, en un ciudad fronterizo, pues cualquier cosa sucede. Nosotros, cuando estábamos en Guatemala, pues siempre con el temor de que en algún momento nos van a asesinar, a asesinar a algún miembro de nuestra familia, o cualquier cosa puede suceder. Igual aquí, con la mentalidad siempre de preocupación, cuando uno se despierta, pues, ¿con quién me voy a topar ahora en el camino, en el trabajo, en una ciudad que yo no conozco? Entonces, es un poco decepcionante lo que está sucediendo, porque nosotros sentimos que no estamos seguros en ningún lugar. Entonces esperamos y nosotros confiamos en el sistema de justicia de Estados Unidos, que en algún momento pues consideran que este programa de permanecer en México pues es malo, porque las vidas de los seres humanos pues corren peligro en esta ciudad. Entonces es por eso que nosotros estamos aquí. Y también otra de las cosas más importantes, considero, es que pues para evitar que las personas salgan de sus comunidades o de sus países de origen, pues como líderes o como activistas, tenemos que unirnos, tenemos que fortalecer redes para buscar una forma de cómo incidir en las políticas de los gobiernos de los países, de donde provienen los migrantes. Porque uno es que el gobierno no se preocupa, y siguiente es que el sistema de justicia, hablando del sistema de justicia guatemalteca,
Es un sistema de justicia que en la actualidad está secuestrado por el poder económico. Y eso le hace a este sistema de justicia, como dicen los expertos, que es una justicia como las serpientes, solo muerden a los pies descalzos. Entonces eso es lo que nos está pasando a nosotros. No tenemos acceso a esa justicia porque simplemente es un sistema de justicia pues, que no está hecho para proteger a los derechos humanos. Entonces, pues considero que pues, podría ser por medio de esta plática, pues se comience a pensar de cómo buscar y crear una política para proteger y que las comunidades pues que no se sigan exponiendo para migrar y que se encuentre una forma viable para que queden en sus comunidades y que tengan las condiciones para sobrevivir. Sí, claro, o sea, no solo de proteger a los derechos de los migrantes, sino de invertir en las comunidades de una manera sostenible para que la gente se pueda quedar, porque eso es, o sea, eso es lo mejor. Ser criado en su propia comunidad, quedarse ahí, tener oportunidades y poder sobrevivir, pero también proteger a los derechos de los que deciden migrar. Tenemos aproximadamente 5 minutos y luego vamos a tomar preguntas. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los cambios necesarios para apoyar y proteger a las personas que migran? Y también, ¿cuáles son los cambios necesarios para evitar que la gente se exponga a los peligros de la migración? Yo creo que lo más que se debe considerarlos es como crear redes que entiendan el contexto que lleva cada una de las personas que se están migrando y darles el espacio, escucharlos y apoyarlos donde se pueda. Es como si necesitan alguna información, cuál camino o cuál es la vía mejor para cada uno de ellos. Porque yo sé de que habemos muchos o habrán muchos, pero llevamos una esperanza muy diferente cada uno de nosotros. Es que no puedo, es decir, es acoplarnos a cada uno de ellos, porque en su manera de pensar puede ser diferente a lo que nosotros tengamos. En mi caso mío, si es, por ejemplo, si yo me encuentro con alguien y que me digan de que, mire, ya estás aquí y vente conmigo, sígueme, pero lo que, o sea, la vía, o sí, la vía de la persona que quiere que yo le siga, que no lo, o sea, no le comparto, es decir, yo nada que ver con lo que él quiere hacer, pues es aceptable que me acepte, es decir, o sea, que no me vea como su enemigo. Eso es lo que hace falta con los que también necesita esa atención, pero tiene que ser con personas también de que, como ya dije hace rato, que lo haya entendido esa llegada o o sea, esa mirada de ver más personas que se está llegando en el lugar que se está migrando. Porque si no lo entendemos la realidad de o sea, de los migrantes, pues es por gusto, es por gusto o es más, uno va a ir a distraer a la persona o más bien la persona también puede ya desconfiar, es decir, en el apoyo como que no me está ayudando para nada, pues que sea aceptable, ¿verdad? Porque a veces también cuando se dice la verdad o la realidad de lo que hace un grupo de personas, pues hay quienes que no se queda a gusto con eso, quieren que se le dé, o sea, todo lo bonito de algo, ¿verdad? Pero a la otra persona, pues, ¿qué le hacemos si es porque no coincidimos con lo que hace uno y el otro? Pues yo creo de que sí, hay mucho que trabajar por eso, pero ya queda de los que quieren ser parte de apoyar a los migrantes. También considero que lo más importante que nosotros
podemos hacer, porque la migración es grande. Sabemos muy bien que pues nuestra causa es como un grano de arena de lo que está sucediendo, porque hay muchos que están migrando actualmente por las guerras que sucede en otros países, en otros mundos. Entonces, para evitar y apoyar que la gente no siga exponiéndose más a la migración, es buscar y pensar en una forma para crear en un mundo más humano, en un mundo donde la justicia tiene que prevalecer para alcanzar la paz, para alcanzar la armonía entre las personas. Porque en la actualidad, pues la impunidad prevalece en la mayoría de los gobiernos, en los países, y es por eso que no hay paz entre las personas. Y nosotros debemos de pensar en un mundo más humano, en un mundo donde la justicia realmente tiene que ser justicia y no tiene que ser una justicia selectiva. Una justicia donde realmente tiene que pensar en el bienestar de las personas y pues para lograr la paz en la humanidad, que eso es lo que tanto nosotros soñamos como seres humanos. Lastimosamente, pues nosotros vivimos en un mundo cada vez más, tiene pensamientos inhumanos, donde nosotros no pensamos en el bienestar de los más necesitados, de las personas que necesitan vivir en paz, en armonía. Nosotros como pueblos indígenas pensamos y siempre creemos que vivir en armonía con las personas, con la madre naturaleza, pues es el buen vivir, es vivir en paz, en armonía con lo que tenemos a nuestro alrededor. Y también pensar como defensores de derechos humanos y como organizaciones que trabajamos en alguna u otra forma para proteger los derechos humanos, pues buscar formas y políticas para incidir en las políticas de gobierno. No queda de otro, de buscar un cambio en las políticas de gobierno, ya que las políticas actualmente en los gobiernos están hechas para el interés del sector que siempre ha dominado a los más pobres, a los más necesitados. Entonces necesitamos un cambio profundo en el sistema político de cada gobierno y en el sistema de justicia para alcanzar la paz. Eso es lo que yo pienso, y así de esa forma pues evitamos la ola de migrantes que vienen en diferentes lugares. La creación de oportunidades, no solo de oportunidades para tener una vida digna, por ejemplo, la protección de sus derechos humanos, sino que crear oportunidades que les sea sustentable, que le crea puentes de ingreso en sus comunidades, que la economía de cada localidad, pues que sea factible a cada una de las personas y así evitar la migración. Ahora vamos a tomar algunas preguntas. Palmira, gracias por su valor y liderazgo, Gaspar y Francisco, y por compartir su historia con nosotros, que es la historia de tantos hermanos alrededor de nuestra tierra. Laura les pregunta, ¿pueden hablar de las relaciones raciales en Guatemala? Como muchos de nosotros ladinos, podemos apoyar a la justicia racial. En mi opinión, no puede haber justicia ambiental sin justicia racial. Bueno, realmente, como mencionaba, desde la llegada de los españoles, de los criollos en Guatemala, pues el sistema político y justicia ha sido dominado por ladinos racistas, y no podemos evitar la forma de cómo, pues, en la actualidad eso afecta a muchos. En los espacios públicos, en el sector justicia o gobierno de Guatemala, pues los que siempre han gobernado, como digo, son los que han tenido acceso a una educación superior. ¿Y quiénes son los que han tenido esa oportunidad? Pues son la clase dominante, y no podemos evitar esa mirada muy clara que pues las clases sociales en Guatemala, no solo en Guatemala, sino que en otros países las clases sociales es bastante visible.
Hay clases sociales muy bajo, como el ejemplo de nosotros, y las clases media y las clases, pues, supuestamente más avanzados, más mejores, entonces son los que están dominando en el sistema político de Guatemala. Entonces nosotros luchamos en contra del racismo para obtener un puesto clave en los sistemas de gobierno, en los diferentes sistemas que gobierna Guatemala. Uno es que tenemos que tener un puesto ahí, no es para quitarles el espacio para ellos, es buscar una armonía, un intercambio entre pueblo indígena y pueblo ladino, porque no podemos evitar, eso ya está hecho, ya nosotros estamos ya mezclados entre ladinos e indígenas. Pero el problema es que no aceptamos que hay dos sistemas de justicia, porque eso es lo que nosotros debemos de aceptar también. No solo sistema de justicia, donde hay pueblos indígenas, tenemos que saber y tener presente que siempre hay varios sistemas, porque los pueblos indígenas tienen su propia forma de cómo reivindicarse, tienen su propia forma de cómo gobernarse, tienen su propio sistema de salud, sistema de justicia, su sistema de educación. El sistema ladino tiene que aceptar que hay dos sistemas, porque si eso no se acepta y ellos piensan que solo hay un sistema que nos puede gobernar, entonces ahí empezamos mal. Pero si tienen que aceptar que hay dos sistemas o no hay necesidad que nosotros estemos dentro o trabajando dentro de ese sistema, pero al menos que respeten los otros sistemas existentes, porque las comunidades indígenas tienen su propia forma de gobernanza. Entonces eso tiene que prevalecer, ellos tienen que aceptar y de esa forma pues encontramos una armonía entre la población. Para complementar, nosotros, los pueblos originarios, nos hemos dado el respeto al sector ladino, porque cada vez cuando visitan nuestra comunidad, pues han sido bienvenidos en nuestros territorios, pero ya son ellos los que lo discriminan a uno, porque puede ser de que ahí es donde nos saluden, nos traten un indio aquí en mi sector, pues eso es algo de que ahí es donde viene el choque, pero nosotros sí tenemos el respeto a ellos, o sea, los pueblos originarios, cuando los visitan, pues están bienvenidos, o sea, los reciben con educación, pero aunque no con la educación que ya hizo mencionar Gaspar, de cómo fueron preparados, es decir, de que nunca lo tratan mal a la gente, es decir, es más, los reciben bien, los saludan bien. La siguiente pregunta, solo tenemos 5 minutos para contestar a estas preguntas, pero Julián y Giovanni preguntaron acerca de su experiencia como migrantes. ¿Pueden hablar más sobre los retos que sufren los pueblos indígenas y mayas en la migración, así como en idioma, etcétera? Y Julián pregunta, ¿cómo ha sido su espera en Ciudad Juárez? Bueno, sinceramente, en todos lados los pueblos indígenas son los más vulnerados, tanto en sus comunidades y en la migración. Nos hemos dado cuenta que es muy difícil y da pena ver lo que sucede durante el viaje, durante la migración de esas personas. Nos hemos dado cuenta porque lo hemos vivido. Y ejemplos muy sencillos que podemos mencionar. Por ejemplo, cuando un indígena que viene entre un grupo y no sabe expresar sus necesidades, entonces, ¿cómo atenderlo? ¿Cómo sabes si necesita comida, si necesita agua, si necesita ropa, si necesita medicina? Porque es difícil. Uno es la comunicación, pero como yo mencionaba hace ratitos también sobre el tema del racismo, es que cada pueblo tiene su propia forma de vivencia. Entonces, muchas veces
ellos no pueden dejar atrás su propia forma de vivencia, de pensar y hasta sencillamente de comer, porque cada pueblo pues cuenta con lo suyo. Entonces eso le afecta mucho a la comunidad indígena que migra y que va en otros lugares porque lo hemos visto y lo hemos vivido aquí. Pues afortunadamente hemos tenido la oportunidad como pueblo indígena y como solidario con los pueblos y hemos tenido la oportunidad de apoyar con algunos grupos aquí en Ciudad Juárez que apoyan a los migrantes. Y han llegado algunos paisanos nuestros que no ni siquiera hablan algo del español y nosotros hemos apoyado para interpretar y traducir las necesidades de ellos. Entonces, pues de esa forma, pues hemos encontrado la forma de cómo sentirnos contentos de apoyar y poder apoyar a estas personas. Ha sido duro siempre porque uno es que no estamos en nuestro lugar, hemos sido obligados para salir y nosotros siempre, como mencionaba hace rato, siempre nosotros tenemos el temor de que con quién nos vamos a encontrar en el camino. Estamos en una ciudad que no conocemos. Creo que ya se nos acaba el tiempo. Algunos comentarios que nos han dado miembros de la audiencia. Por ejemplo, Isaac dice: muchas gracias por su trabajo constante como activistas y ejemplo de vida. Nos vemos pronto. María Teresa Telles dice: establecer redes entre organizaciones es lo más importante que debemos hacer entre los diferentes países. Mary Kennedy dice: me alegra mucho que no han perdido el amor y identidad con la Madre Tierra. Sigue la lucha para la Madre Tierra. También Mary Kennedy dice: yo estuve en el Mero, Quiché, cuando el ejército iba bajando la CPR a Nevaj. Fuimos enviando por el obispo Julio Cabrera Ovalle para acompañar a la comunidad. Sé lo que han sufrido la comunidad Ixil y agradezco su resiliencia. Conozco el Triángulo Ixil y he ido a Nevaj, Chajul y Cotzal tantas veces con el obispo. Ustedes y su comunidad están bien enraizados en mi corazón. Gracias por contarnos cómo está la comunidad hoy día. Excelente. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero primero quiero mencionar que ustedes pueden apoyar a Las y a Cash con un enlace a un fondo que es un GoFundMe para apoyarlos. Ustedes pueden donar a ese fondo usando ese enlace para apoyar sus necesidades básicas, y también están en proceso de crear otro fondo para apoyar a la comunidad de Guatemala que ha pasado por mucho a través de la pandemia. Entonces, si quieren compartir su correo electrónico para que les podamos compartir ese enlace cuando ya está listo. Pero por favor, apoya a nuestros amigos Ixil. Es muy importante y es un acto de solidaridad muy, muy importante para apoyar a estos líderes. También, si quieren aprender más, hay un excelente documental que se trata del tribunal contra Ríos Montt, el dictador de Guatemala. Es excelente, súper interesante y cuenta la historia un poco más a fondo. Se llama 500 años y está disponible en Vimeo y creo que el enlace está en la página de GoFundMe. Entonces, quiero cerrar agradeciéndoles por su tiempo. Muchísimas gracias por compartir su historia, y si quieren cerrar con algún comentario, alguna llamada a la audiencia, les paso la palabra. No, pues sinceramente agradecer a cada uno de los que nos estuvieron viendo y la atención que nos han puesto y la solidaridad de cada uno de nosotros hacia nuestra causa y la causa de todos los migrantes, ¿verdad? Y esperamos que hemos aprendido y pues esperamos también que en alguna oportunidad pues nosotros podemos escuchar de ustedes también para pues poder intercambiar realmente una plática, unas palabras de energía que nos fortalezca a cada uno de nosotros. Hanna ya bien lo ha mencionado, que nosotros también estamos pensando y
que pues, sobre una recaudación también se va a estar creando una página para recaudar un fondo para apoyar a nuestros líderes y a nuestros guías, a la gente que con valor abrieron el paso y dieron sus testimonios en los tribunales en cuanto al caso por genocidio, y gracias a ellos pues se ha sentado algunos precedentes, se ha avanzado en algunas partes en cuanto a la justicia, en cuanto a la búsqueda de justicia en esos hechos de atrocidad cometido pues en contra del pueblo Ixil. Entonces es por eso mismo que nosotros, bueno, ya son personas ya mayores, ya adultas que con la avanzada edad pues ya no pueden no trabajar, y pues muchas veces también necesitan de algún tipo de medicamento. Entonces es por eso mismo que nosotros estamos pensando en crear esa página pues para apoyar a esas personas que están en las comunidades retiradas en Guatemala, que ni siquiera pues más en esta temporada de lluvia pues ni siquiera pues llegan los carros en esas comunidades. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Igual, les agradezco escucharnos. Solo me queda darle las gracias y que no sea la primera ni la última de escucharlos, sino que ojalá que tengamos otra oportunidad o más oportunidades en intercambiarnos de información ya si así lo viéramos para las próximas. Y como de lo que ya dijo Gaspar, pues sí, les agradecemos en apoyar nuestra causa. Es una causa que ni siquiera lo tenemos en plan. Hay muchas actividades, hay mucho que estuvimos abandonando desde nuestra región, aunque aquí pues igual no es lo mismo, de que sí vamos a seguir luchando, vamos a seguir siendo activistas, pero es un poco ya a través de las redes con quien nos contamos por ahora, y nos queda agradecerles. Excelente, muchísimas gracias a todos y todas, y espero que se encuentren bien y seguros y que tengan una excelente semana. Hasta luego.